Ahora sí. Bien. Como dijimos, venimos aquí con este ejercicio a repasar un poquito lo que vimos en la clase pasada, cómo identificar el grupo y periodo de un determinado compuesto, o elemento, perdón, a partir de su configuración electrónica. ¿Cuáles serían metales y cuáles no metales? ¿Ya está? Fácil este. Solamente X e Y serían No metales no metales. y Z metales. Ajá. bien, puede ser, pero ¿y el grupo y periodo? Eso me va a dar mucho más precisión todavía. Por eso está primero eso y después el resto. Está muy bien. ¿Mm? ¿Pero X a qué periodo pertenece? Al 2. Periodo 2, bien. Este X es periodo 2, grupo 3. 3, ¿qué? Ah, A. 3A. 3A, bien. ¿Eh? Recuerden que los S y los P son grupos A. ¿Y este, el I? También periodo 2, grupo 7A. bien. siempre va en números romanos. Sí, Bien. se expresa en números romanos. Después uno lo escribe, el grupo se expresa así. Después vamos a encontrar en los libros y en varias partes de distintas formas, pero eso sería lo correcto, porque así están en la tabla. Y el Z, periodo 3. 3, grupo, grupo, 8B. ¿cuántos electrones tienen en el último nivel? ¿No es el 2B. 2A? 2, claro, es 2 porque tiene solamente 2. Pero es ese 2A. ¿Alguien tiene dudas respecto de este ejercicio? ¿Qué estamos haciendo con sus compañeros? ¿Mm? Yo, profe, tengo una duda. ¿Por qué en el Z no se sumó 2 más 6? ¿Y por qué estos son del periodo 2? Ah, se suman solo del tercer periodo. Ya. Se suman los del último nivel. ¿Mm? Salvo en los D, por eso vamos a ver. ¿Por qué deduzco que si son metales o no metales? ¿Cuál era la condición en la tabla periódica para poder decir o deducir, porque por ahí puedo meter la pata, pero bueno, hay una cierta certeza. Por su terminación, que terminan en P. Exactamente, por el subnivel, el último subnivel me puede indicar la posición en la tabla, ¿sí? El último subnivel. En este caso es P y en este caso es S. Entonces, los S, como hemos visto en esta tabla, son los que terminan en el subnivel S, son los que ocupan este lugar en la tabla. Los que terminan en P ocupan este lugar en la tabla. Los D, ¿sí? Aquí, y los F. Entonces, más o menos puedo deducir. Recuerden que estos elementos que están acá van aquí, ¿no? ¿Sí? Una tabla larga sería así como esta. Fíjense. ¿No? Una cuestión práctica, se saca estos elementos de esta condición y se los pone acá abajo. La tabla debería ser así. Es como que interrumpen acá, entonces van a parar abajo. ¿Mm?
Para los D, y esto por eso después lo escribí, si lo voy a compartir, recuerden ustedes que, digamos, lo que acabamos de hacer es determinar periodo, no sé por qué salió tan chiquito ahí, bueno, ya lo vamos a corregir. Periodo y grupo, suma de los electrones del último periodo. Me van a determinar el grupo, cuando terminan en S y en P o EP, son de los grupos A, y si terminan en D, como en este caso, el periodo mayor es 4, como está acá, o sea que el nivel mayor es 4, el periodo va a ser 4, pero como termina en D, lo que se determina es que estos pertenecen al grupo B, es B porque termina en D, como dice acá, pero lo que se sugiere es, para determinar el grupo, es sumar los electrones del último nivel también. Entonces pertenece al grupo 3B. ¿Por qué se hace eso? Porque acá este grupo, fíjense, no empieza en el 1B, empieza en 3B. Entonces hasta acá tenemos que sumarle, ¿sí?, los anteriores para que se haga factible el 8. En estos dos ya no. Bien. Vamos a hacer el 12. Y voy a escribir la configuración electrónica. Los voy a clasificar como representativo de los bloques SP o D, indicar grupo y periodo. Es decir, si pertenecen al bloque S, al bloque P o al bloque D. Y grupo y periodo. Como para repasar, volver a fijar esto que estamos viendo. ¿Listo? Sí, profe. Bien. A ver qué tenemos en el caso del primero. Puede ser ¿Cómo periodo sería? 3, grupo 1A. Ajá, muy bien. Y entonces, ¿a qué bloque pertenece?
¿Mm? ¿Más qué bloque? Eso, la pregunta, la respuesta B. Ah, al S. Al Al, S. al bloque S, claro. ¿Sí? Cuando hablamos de bloque es la división de la tabla. Está acá. Bloque S, bloque P, bloque D. El tema de identificarlos como metales o no metales, aquí tengo el límite de los metales, o sea que hay metales que pertenecen al bloque P. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado porque los seguros pueden ser de los primeros grupos, ¿sí? Pero estos ya no. Ya aquí ahí tengo que conocer un poco más la tabla para poderlo dividir en metales o no metales. Pero sí puedo saber que pertenecen al grupo, al bloque S, al bloque P o al bloque D, que es lo que pregunta acá. Entonces, no, este no es. Tampoco. El elemento B, Periodo 3, grupo 7A, bloque ¿No P. es 8? Bueno, sí, 8. ajá. Ah, bien. 8. Sí. El bloque P, pero es 7 era grupo abajo. 8A. ¿Y el último? Periodo 4, grupo 7, B y bloque D. Bien, bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguno tiene alguna duda que quiere que lo hagamos o entienden lo que hay que hacer? Comparte lo que han dicho sus compañeros. ¿Mm? ¿No hay problema? Son re poquitos hoy día. Se ve que hay algunos que ya se han tomado las vacaciones o tienen que rendir. Ya rendimos todo. Queda representación el lunes, ¿no? Ah, bueno. Profe, Sí, el último no lo entendí bien, cómo sacamos el grupo de ese. bien. Eh, ahí, vamos a ver. Si nosotros hacemos la configuración electrónica, ¿ven bien ahí? Hasta ahí, 4S2, hasta ahí tengo 20. 3 de 5. ¿Sí? Siempre el periodo va a estar determinado por el último nivel. Periodo 4. Para los grupos D, ¿sí? Tengo que determinar el grupo, tengo que sumarle los anteriores, ¿sí? Esto ocurre hasta D6. Entonces, el grupo acá, como termina en D, yo sé que son del grupo B. Y al grupo 7 B pertenece, ¿sí? La suma de los dos. Ah, ya está. Bien, gracias. No vamos a trabajar con los otros porque son más complejos, los que siguen del D. Vamos a dejarlo ahí, siempre jugando si hacemos algún ejercicio con D de estos que se suman ambos. ¿Cómo sería la configuración electrónica, por ejemplo, de iones? Fíjense, acá tengo. ¿Cuál es la diferencia entre la configuración electrónica del ion oxígeno, del anión oxígeno y del oxígeno, del catoion magnesio y del magnesio, del anión fósforo y del fósforo? ¿Qué diferencia habría entre ellas?
¿Tendría más electrones o no? ¿Quién? Porque depende, hay unos que tienen más y otros que tienen menos. En el caso, ¿cuál me está hablando? ¿La primera? Sí. Sí, Claro, en la primera, el del oxígeno, ¿cómo sería? La configuración electrónica del oxígeno. A ver, si la pueden deletrear, sería, porque es cortita. ¿Cómo sería la del oxígeno? 2S2, 2P4, 1s2, 2s2, 1S2. p4. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa al ser el catión? Ha recibido 2 electrones. Entonces, lo que hace es completar su último nivel, ¿sí? Porque eso es lo que hacen los átomos cuando se convierten en iones. En realidad, ¿se acuerda que tratan de cumplir con la ley del octeto? Es decir, de adquirir o de completar su último nivel de electrones. ¿Sí? Y parecerse y asemejarse a la configuración electrónica del gas noble más próximo. ¿Sí? En el caso de los aniones, al gas noble del mismo nivel, del mismo periodo en la tabla periódica, y en el caso de los cationes, ¿sí? ¿Qué les sucede? Van a adquirir la configuración al perder electrones, se suben en un periodo los cationes y adquieren la configuración electrónica del gas noble del periodo anterior. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, que tenemos el, el oxígeno, ¿sí? El catión oxígeno, nuestra configuración electrónica del anión oxígeno, va a adquirir la configuración electrónica de qué gas noble. Del neón, que tiene un Z igual a 10, ¿eh? Y por lo tanto tiene 10 electrones. ¿Y por qué adquiere la configuración electrónica del gas noble? Porque son estables, ¿sí? Es decir, estos gases se considera que tienen cierta estabilidad, y entonces todos los otros elementos tienden a adquirir la configuración electrónica de estos gases. En el caso del magnesio, ¿qué sucede con el magnesio catión? ¿Cómo va a ser su configuración? ¿Cómo sigue? Ahí vamos. ¿Cuántos electrones tiene el magnesio? El átomo de magnesio. 12. 12. 12. 12. Entonces, este catión, ¿cuántos electrones tiene? 10. 10. Entonces su configuración va a ser igual a esta. ¿Sí? Entonces se dice, y eso es para el ejercicio que sigue, que el oxígeno, el anión oxígeno con el catión magnesio son especies isoelectrónicas. ¿Sí? Especies isoelectrónicas significa que tienen la misma configuración. Iso es de igual. ¿Sí? Isoelectrónicas. Del otro elemento que tenemos, el fósforo, el anión fósforo -3, ¿sí? Pasa lo mismo. ¿Qué sucede ahí? El fósforo tiene número atómico 15, por lo tanto tiene 15 electrones. Si pierde configuración electrónica, ¿cómo va a ser? De este. ¿Cuántos electrones va a tener el anión fósforo? Se le agrega, 18. se le agrega un 13-2. Se le van a agregar 3 y entonces va a tener ahora 18 electrones, ¿sí?
Entonces, se va a asemejar, no es especie isoelectrónica de esto, sino que del gas noble, estos tres son especies isoelectrónicas, el neón, el anión oxígeno, el catión magnesio, podemos decir que son especies. Este será especie isoelectrónica del gas noble, de su mismo grupo, que es el argón. Claro, que tiene 18 electrones en su último nivel. ¿Se entiende el concepto de especie isoelectrónica? ¿Mm? ¿Cómo era, profe? ¿Lo puedes repetir, por favor? Tienen la misma configuración electrónica. ¿Eh? Acá. Ojo que acá estamos hablando de aniones y cationes, ¿no? Los elementos, los átomos en estado neutro no pueden tener la misma configuración, obviamente, porque lo que lo diferencia un átomo de otro es la cantidad de protones y por tanto la cantidad de electrones. Pero cuando esos átomos se ionizan, ganan o pierden electrones. Y cuando eso sucede, adquieren la configuración electrónica de algún otro elemento. Entonces, cuando tienen la misma configuración electrónica, como en este caso, el ion del magnesio, el ion del oxígeno y el neón, se dice, ¿ves que son iguales? Y si hago la del neón va a ser igual. Entonces, se dice que estos son especies isoelectrónicas. ¿Se entendió? Tienen igual configuración electrónica. Eso significa. ¿Está claro? A ver si con el ejercicio que les voy a mostrar ahora nos podemos dar cuenta. ¿Sí? Que es el ejercicio 16, creo, vamos a compartir. Dice, indique cuál de estas especies, ¿sí?, son isoelectrónicas. Entre sí, obviamente, porque tengo que agrupar especies isoelectrónicas. Voy a recurrir a la tabla para ver cuántos electrones tendrían estos elementos como elementos para saber cuántos tienen como iones y poder determinar quién con quién tienen la misma configuración. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Profe, cuando solo tiene un negativo o una suma es que es solo un electrón. Exactamente. En el caso que tenga una carga, eso, el menos o el más, no son signos, sino cargas, ¿sí? Me indica, si tiene un signo menos, como decís vos, es que tiene una carga negativa, o sea, tiene un electrón más. Ese ion ha adquirido un electrón. Cuando tiene carga positiva, es que ha adquirido, ha perdido electrón. ¿Sí? Gana o pierde tantos electrones como carga tenga. En este listado que tenés vos, por ejemplo, el azufre, ¿qué le ha sucedido? ¿Ha ganado o perdido electrones? Ganó. 2. Ganó 2. Entonces, su configuración electrónica va a tener 2 electrones más de lo que tiene el átomo de azufre. El oxígeno le pasa lo mismo. En cambio, el flúor va a tener 1 más. Y el potasio, 1 menos. 1 menos, exactamente. Entonces, ni siquiera es necesario hacerla la configuración, sino poder identificar la cantidad de electrones que tienen. Y saber quiénes tienen la misma cantidad de electrones tendrán la misma configuración.
No hace falta ponerme a hacer todas las configuraciones, porque van a ser todas iguales. Por ejemplo, el azufre. ¿Cuántos electrones tiene como átomo? 16. 16. 16. ¿El anión azufre cuántos tiene? 18. 18. 18 electrones, bien. ¿Sí? Entonces, acá 18 electrones. ¿Quién tiene 18 electrones? El anión azufre. Veamos, el anión oxígeno, ¿cuántos tiene? Entonces, el litio 10. tiene 10 electrones. Entonces, hay un grupo que tendrá 10 electrones. Porque si me dice que... Como ¿cuáles neón. son los que hizo? Bien. El flúor, el anión flúor, ¿cuántos tiene? 10. 10 también, entonces va a ir acá. ¿Sí? ¿Están viendo lo que yo estoy haciendo? ¿Pueden ver? Yo sí, profe, sí lo veo. Bien, porque hay algunos que lo ven medio tenebroso después. El catión potasio, ¿cuántos electrones tiene? 18. 18, porque el potasio tiene Z igual a 19. Por lo tanto, tiene 19 protones, o sea, 19 electrones. Si pierde uno, queda con 18. Entonces, es especie isoelectrónica del anión azufre. El bromo, el anión bromo, 36. 36. el bromo, claro, y así, bien, vamos a hacer acá de los que tienen 36 electrones. Bromo. Voy armando grupos, ¿no? Según lo que, porque se supone que deben tener algunos que se les parece. Configuración. Y el litio, 4. 2. 2. todo porque perdió, no ganó, ¿eh? El litio tiene 3. Sí, 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 sí. Bien. Importante que se den cuenta solos. El argón, 18. entonces, especie isoelectrónica del ion azufre y del ion potasio. Cloro, el anión cloro, También tiene 18. 18, también pertenece a este grupo. El neón, 10 tiene. 10, entonces pertenece a este grupo. Aluminio, el catión aluminio, Tendría 10. ¿cuánto perdió? Claro, ¿cuántos pierde? 3 electrones. 3. Entonces, va a tener 10. Pertenece a este grupo también. El sodio, catión También sodio, tiene 10 electrones. también tiene 10, pertenece a este grupo. Y el calcio 18. 18. va a pertenecer al de los 10. O sea que, si vemos acá en la división, tengo Sí. las especies isoelectrónicas con 18 electrones, es decir, todos ellos, si yo hago su configuración electrónica, va a ser de 18 electrones. Así que todos tienen esta configuración. ¿Mm? Y todos estos de acá tienen 10 electrones. Por eso no hablamos ni de átomos ni de iones, dice especies electrónicas, es decir, estoy mezclando átomos con iones, aniones y cationes. Entonces, todas estas especies
tienen configuración así, de 10 electrones. Y estos no tienen especies isoelectrónicas. Profe, ¿cómo es el cálculo para sacar los 36 electrones del bromo? Porque tiene, el bromo tiene, ¿cuál es su número atómico? 39,9. No, ese es el número Ah, el atómico. 35. 35. Eso, 35. Es decir, que tiene 35 protones. Por lo tanto, tiene el átomo de bromo tiene 35 electrones. Y si gana uno más, va a tener, como en este 36. caso, Claro, claro. ¿Mm? Pues yo digo, no hace falta ponerme a hacer las configuraciones para saber si son especies electrónicas, sino con solamente contar cuántos electrones tienen cuando han ganado o perdido, o cuando están en su estado neutro, fundamental. ¿Mm? Veamos el 17, que hace un planteo, dice, vamos a ver, vamos a compartirlo, ¿no? Y vamos a ver números cuánticos. Razones si las siguientes configuraciones electrónicas pertenecen a elementos del mismo grupo o del mismo periodo en la tabla periódica. ¿Cuál hacemos ahora, profe? 17. Dice, razones si las siguientes configuraciones electrónicas pertenecen a elementos del mismo grupo o del mismo periodo en la tabla periódica. Eso para verlo nomás. Bien, Javier. Sí. Profe, ¿puede ser que la primera esté en el grupo B? Se entrecorta. Sí sí puede ser que la A esté en el grupo 7B. No logro entender, Federico. Vas a tener que escribir, Fede, porque no se te entrecorta. Pero ahí lo contestó Javier, ¿sí? Todos pertenecen al mismo periodo, porque todos terminan en el nivel 3, pueden tener 2, 1 o 3 electrones en el último nivel, o sea que pertenecen al grupo 1A, 2A, 3A, ¿no? Pero del periodo 3, ¿sí? Y todos ellos pueden convertirse en especies isoelectrónicas. Este puede perder este electrón y adquirir la configuración electrónica de 10. De hecho, lo acabamos de hacer. Este es el sodio. Este puede perder los 3. El aluminio. Y este perder estos 2 y convertirse los 3 en especie isoelectrónica. Cationes todos que adquieren la configuración del gas noble, ¿sí? Si vemos en la tabla, compartimos esta tablita.
Ahí se me fue el PowerPoint. Acá nos estamos refiriendo a estos tres elementos, ¿sí? Que pertenecen al periodo 3. Tienen 11, 12 y 13 electrones, ¿m? Que si todos lo pierden, van a adquirir la configuración electrónica del neón. ¿M? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, profe, sí se entendió por mi parte. Gracias. Entonces estamos en condiciones de ver los números cuánticos, ¿sí? Acá hice un resumen con estas que nos sirven, un resumen de lo que vamos a utilizar acá en el número cuántico y recordar alguna cuestión, ¿no? Esta es una simplificación que me permite identificar los números cuánticos son el producto ¿de qué? ¿De qué podríamos decir que es el producto de los números cuánticos? ¿Por qué hablamos? A ver, ¿quién me preguntó algo? Ah, bien. ¿Sí? ¿A qué hace? ¿Deje de compartir ahí? Sí, Sí, profe, ya no compartí. sí. Se me escapó por querer sacar un... Cuando empezó a complicarse la estructura del átomo, ¿sí? Hubo que empezar a hablar de orbitales y del espacio probable donde podía encontrar un electrón, y se dio origen a esto como parte de la mecánica cuántica, que permite distribuir los electrones de los átomos en los diferentes niveles de energía mediante 4 números, ¿sí? Que son estos números llamados números cuánticos. Estos números cuánticos, según el nivel de energía, uno es el número n, que me indica el nivel principal de energía, ¿sí? Que se representa con n y que toma valores de números enteros, que es el número que nosotros le asignábamos ahí en la configuración. Se denomina número cuántico principal. Luego el número cuántico secundario, ¿no? Que se representa con L, y que me define los subniveles de energía dentro del nivel de energía de cada nivel. Y según los niveles de energía voy a tener distintos subniveles de energía. S, SIP, SPD, SPDF en el cuarto, SPDF en el quinto. Nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Esos subniveles de energía pueden tomar valores entre 0 hasta n-1. Entonces, para el nivel 1, el único valor posible es 0 y es el valor asignado al subnivel S. Para el nivel 2, tengo el subnivel S, cuyo valor de L es 0, y L igual 1 para el subnivel P. ¿Mm? Es decir, que puede tomar valores desde 0 hasta n-1 para 1. Entonces, ¿qué valores tengo? ¿Qué valores puedo tener? De L. Si L vale 1, es 0. Y si L vale 2, es 1. El valor a L igual a 2
es para el subnivel D, y el valor de L igual a 3 para el subnivel F. ¿Mm? Pero no significa que solamente para el nivel de energía 4 exista el subnivel L igual 3, sino que están todos los anteriores también. ¿Mm? El otro número es el número cuántico magnético, que depende del número cuántico secundario, porque me está indicando la orientación de los orbitales, ¿sí? Los orbitales y su orientación. Esos orbitales, acuérdense que los orbitales es aquel espacio donde pueden convivir dos electrones, y el subnivel S solamente puede albergar dos electrones, porque el número cuántico es un valor que oscila entre menos L, pasando por 0 más L. Entonces, si L es igual a 0 para el subnivel S, M con L va a ser igual a 0 también. Va a haber solamente un valor, y entonces voy a tener solamente dos electrones. ¿Mm? En cambio, para un subnivel L, ya teniendo un subnivel L, perdón, subnivel P, con L igual a 1, estos valores son 3, que son los 3 orbitales posibles en un subnivel P, que son menos 1, 0 y más 1. Y entonces puedo tener 6 electrones. Y así sucesivamente, como indica acá. En un subnivel D, para L igual 2, voy a tener valores de menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, o sea, 5 orbitales, y por lo tanto la posibilidad de albergar 10 electrones. Entonces, estos números cuánticos me van a indicar la posición y el nivel de energía donde puedo encontrar a este electrón. Y el último número cuántico me va a indicar el sentido del giro de ese electrón en ese alrededor del núcleo, digamos. Y los valores posibles que pueden tomarse son solamente dos: sentido horario y antihorario, más un medio menos un medio. ¿Se acuerdan de esto? Es un repaso así muy rápido, pero digamos, cada uno de los electrones que nosotros hemos ido viendo las configuraciones, tienen estos cuatro números asignados, ¿sí? Los puedo obtener a partir de la configuración, o puedo ubicar, teniendo los 4 números, de qué electrón estoy hablando. ¿Se entiende? Lo importante es recordar esto, ¿sí? Qué valores pueden tomar, de quién dependen esos valores, y a partir de ahí poder determinar cuáles son los números cuánticos de un elemento, de un electrón, o identificar electrones a partir de sus números cuánticos. Vamos a ver con un ejercicio la aplicación. Este es el ejercicio número 18. Vamos a ver, vamos a copiar los datos acá, y vamos a ir resolviéndolo. Con signos, ¿sí? Tengo el elemento con Z igual a 19. Bien, tengo que hacer su configuración electrónica, indicar el grupo y periodo, y dice cuáles son los valores posibles que pueden tomar los números cuánticos de su electrón más externo. ¿Cuál sería su electrón más externo? ¿El del último nivel?
El del último nivel y del último subnivel. ¿Mm? El que está más alejado del núcleo, ¿verdad? Entonces, hacemos su configuración. ¿Sí? Esa sería la configuración, ¿verdad? Tengo 10, 19 electrones. ¿A qué grupo y periodo pertenece? Periodo 4, Periodo 4, grupo 1A. grupo 1A. 1. Este electrón es el más externo. Entonces, sobre ese electrón puedo determinar sus números cuánticos. ¿Sí? ¿Cuál sería el número cuántico de ese electrón? El número cuántico principal, es decir, n. ¿En qué nivel está? En el 4. Nivel 4, o sea que n es igual a 4, ¿sí? L, ¿en qué subnivel está? ¿Eh? L, dijimos que va de valores de 0 a n-1. Es decir, que en este subnivel 4 podemos llegar, en este nivel 4 podemos llegar a tener L igual 0, L igual 1, L igual 2 y L igual a 3. Porque como es de 0 a n-1, ¿no? 0, 1, 2 y 3. 4 menos 1, 3. Este sería el último. Este es el que se identifica con el subnivel S, este con el P, este con el D y este con el F. ¿En qué subnivel está? En un S. Por tanto, su valor de L es igual a 0. ¿Sí? Si hubiera seguido, hubiera sido P1, entonces su L hubiera sido igual a 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y el número cuántico que depende, o sea, M, o MS, como quieran, o ML, perdón, porque depende de L. Si está en un subnivel S, M va de valores de menos L, pasando por 0 más L. Si L es 0, ¿cuánto va a valer M? 0. 0. Acá, ¿sí? Es decir, que un electrón que se encuentra en un subnivel S puede tener M, seguramente M igual 0. Y por último es el MS o S, que sería determinar si es más un medio o menos un medio. Y eso está muy vinculado a cómo se ubican en los orbitales y en las casillas de Pauli estos electrones, ¿no? Que se considera esto es un subnivel S, un orbital S, perdón. Primero se ubica este electrón, que sería el positivo, y luego este, que sería el negativo. Entonces, perdón, al revés. O me estoy equivocando. Menos un medio sería entonces. Bueno, No, entonces más un medio. así estaba bien, así, nada más. Siempre dudo de esto y lo tengo que pensar. Siempre este es el positivo. ¿Mm? Este es el positivo, que es el primero que se ubica. Entonces se ubican los positivos primero y luego los negativos. Entonces sería positivo. Un segundito que está golpeando ahí. ¿Mm?
Bien. ¿Se entendió cómo serían estos? Entonces, a mí me dicen los números cuánticos de un electrón, me van a dar estos 4 números y yo tengo que ver a cuál pertenece. En este caso, a partir de la configuración, determinamos los números cuánticos. Pero, ¿Profe? sí, Yo tengo una duda en el cuántico magnético. sí, ¿Cómo calculó que era 0? porque los valores ¿cómo oscilan esos valores? De menos L, ¿sí? M. ¿Ves ahí? ¿Se ve ahí? M, ¿sí? Toma valores de menos L, pasando por 0 a más L. ¿Eh? Si L es 0, ¿qué valores va a tomar M? Menos 0 o más 0, o sea 0. No tengo Claro. más opción. ¿Mm? Entonces, generalmente, cuando estoy en S, o sea, cuando L es igual a 0, M es igual a 0. No queda otra. Lo único que va a cambiar de este y del 4s2 es este número. Es decir, cada electrón se diferencia de otro al menos en uno de los números. ¿Mm? En este caso, como digo, el 1 tiene más un medio, el 2, que se ubica después, tendrá menos un medio. Y en eso se diferenciarán, porque están en el mismo periodo, perdón, en el mismo nivel de energía, en el mismo subnivel de energía, en la misma orientación, pero están girando en sentidos contrarios. ¿Sí? El orbital que comparten es el mismo, pero giran en diferentes sentidos. ¿Estamos? Sí. Entonces ahora dice, vamos a ver el ejercicio 19, que plantea. Vamos a intentar hacerlo y después si no, ya lo resolvemos. Que entendió, puede ir haciéndolo. Dice, dado los siguientes grupos de números cuánticos, y me indica N, L y M, porque no hay el S o el MS, no está, no me interesa. Quiere saber cuáles no son permitidos y por qué. ¿Y cuáles serían los orbitales atómicos que se corresponden con los grupos cuyos números cuánticos son posibles? Cuando se refiere a los orbitales atómicos, ya tengo que determinar el último, ¿no? Es decir, ¿a dónde está ubicado? ¿En qué periodo? ¿En qué subnivel? ¿Sí? A eso se refiere. Cuando me refiero a cuáles no son permitidos y por qué, es analizar. Si hay alguno de estos, el L que depende del N, el M que depende del L, si hay alguno de estos que está mal escrito. O no es posible, como dice ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que L toma valores de... ¿Qué valores puede tomar L? Es lo que les mostraba ahí en esa tablita. L toma valores de 0 hasta n menos 1. Vamos a anotar acá. L toma valores desde 0 hasta n menos 1. M, ¿qué valores puede tomar? De De menos L, L, 0 más pasando L. por 0. Ajá. ¿Sí? Entonces tengo que analizar si alguno de estos números que están puestos está mal calculado. N que tiene que tomar valores positivos, ¿no es cierto? Puede tener números negativos, bueno, y así. Entonces el análisis de esos números que tienen que identificar cuáles no son posibles.
¿Cuál de esa combinación no es posible? ¿Estamos? Teniendo en cuenta estos valores que pueden llegar a tomar. Intenten hacerlo primero y si no ya lo resolvemos. Al menos algunos identifiquen. ¿Mm? Por ejemplo, hacemos uno primero. 3, 2, 0. ¿Es posible? ¿No? El primero que me da tiene esta combinación. 3, 2, 0. Este está bien. Este está bien. Sí, Y este también. también. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, ¿sí? Acá, si este vale 2, estoy hablando, acá lo que le faltaría es que cuando L es igual a 0, estamos hablando de S, cuando L es igual a 1, cuando L es igual a 2, y cuando L es igual a 3, ¿sí? Entonces, estoy hablando de su nivel D, que va a pasar de menos 2, 1, 0, 1 y 2. Tiene 5 orbitales posibles. Y estoy hablando de este. O sea que el electrón, este electrón, está en un 3 de ¿cuánto? ¿Cuántos electrones voy a tener? Uno más. Yo tengo 5. Este es el menos 2, el menos 1, 0. Esos serían los orbitales. ¿A dónde voy a estar? Acá. Como no me dice si más es más no me indica el número cuántico de spin, entonces no sé si se refiere a este electrón, posiblemente puede ser el T3D3 o el 3D8. Este. Me falta el otro número cuántico para saber a cuál hacer referencia. Pero ese electrón, este electrón está ubicado en este orbital, en el 3D 0, con M igual 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, analicen el resto. Profe, el segundo no se puede, ¿no? No, Porque el nivel es bien, 2 y claro el que no, subnivel es porque 3. exactamente, L nunca puede ser superior, Al ¿sí? nivel.
al nivel porque depende de ese valor y llega hasta n-1. Y ni siquiera puede ser igual que lo que sucede en el siguiente. ¿Sí? Siguiente tampoco es posible esa combinación. ¿Estamos? Y 300, perdón por mi mascota. Sí, 3000, sí. Sí, Ese es posible, porque eso estamos hablando de un subnivel S, ¿eh? Claro. Que tiene es el valor de... Y tengo un solo orbital, por lo tanto, está con 0 también. El siguiente, 2 menos 1, 1, no. tampoco es posible porque no puede tomar valores negativos L. L son todos positivos. ¿Mm? Pero si tuviera, por L, ejemplo, profe, en M, ahí sí se podría. sí, Tuviera en M. M sí. M sí es posible, puede tener números negativos. ¿Y el último? Sí, Sí. Claro que sí, ese es posible. Entonces tenemos 3 posibles, que es el primero que hice yo, y después este, ¿no es cierto? 4D es el nivel del último. Y no sé, a ver qué opinan sus compañeros. sí. No sé qué estoy haciendo acá, pero... Este y este. ¿Están de acuerdo que sería un 4D este? Y este sería un 3. Un 3. 3S. Un 3S. 3. Y el otro se parece, lo único que es igual al primero, nada más que aumentamos un nivel. ¿Sí? El Profe, otro es 3. si en M tendría un valor, ¿en qué le modifica por ejemplo, al 3S? En el que acabamos de hacer de 3S, por ejemplo, si tenemos, Este sí, en M tenemos un 3. en M un 3 menos. Claro, Un porque es 3. 3,2,0 y en vez de 0 No, tenemos un 3. no puedo tener 3, puedo tener hasta 2, porque M puede tomar valores desde menos L a más L. ¿Mm? Claro, ¿Sí? Y sí, se como entiende. ahí en este caso, si es 0, tengo que modificar, con ese no puedo ponerle, a este le puedo poner un valor distinto de 0, a este no. ¿Mm? A este sí. ¿Por qué este no? Porque como L vale 0, M no tiene más que valer 0. Porque como depende del valor, acá en el pizarrón, fíjate, si L vale 0, M no le queda más que valer 0. En cambio, si L vale 2, como en el último, ¿sí? Si L vale 2, estamos aquí, en subnivel D, que puedo tomar valores de menos 2 a más 2. Entonces, si ponele que en vez de 0 fuera 2, ¿dónde voy a estar? Ese electrón va a estar acá. ¿Sí? O acá. Acá o acá depende del número que sigue, que no lo tengo. ¿Sí? Pero sigue siendo subnivel D, nada más que la posición varía. Como digo, acá podría ser 3D3 o 3D8, acá va a ser 4D3 o 4D8, con 0. Y si fuera con 2, sería 4D5 o 4D10. ¿Se entiende? Sí, Vamos a ver si es cierto. Acá, en cambio, en este tenemos todos los números cuánticos. Entonces, dice el siguiente grupo de números cuánticos, ¿cuál es el falso? ¿Cuál es falso? Justifica la respuesta. Es decir, tienes que decir por qué lo considera falso. ¿Mm?
El D. Vamos a ver qué dicen sus compañeros. El D es falso, ¿Por qué? A ver. porque tiene nivel de energía 2 y su subnivel es 2. Y no puede ser Claro. igual. Bien, no puede ser igual. ¿Cómo sería la justificación? Es decir, que el número cuántico secundario, que es L, o L, si no me acuerdo cómo se llama, L, toma valores desde 0 hasta A n 1. menos 1. Hasta n menos 1. Si n vale 2, no puede valer 2L. Muy bien. Perfecto. Todos los otros son posibles. ¿Ves? Como acá tenemos un menos 1 del n. ¿Alguna duda, pregunta del resto? Si no está entendiendo esto, de los pocos presentes, ¿Por qué era n-1? porque esa es la regla. L toma valores, ¿sí? Desde 0 hasta n menos 1. Es decir, me fijo el número cuántico principal, que es 2, L puede tomar valores de 0 y de 1, nada más. Porque va desde 0 hasta n menos 1. Y Claro, si n vale 2, puede tomar el valor de 0 o 1. O sea, para un nivel 2, solamente puedo tomar valores de L de 0 o de 1. No puedo tomar 2. El electrón no puede ocupar esos números cuánticos. A ver, para el Profe, 21. Sí, tengo una duda. El sí. un medio, o sea, el 0,5, ¿sería solo y únicamente en la S nomás? ¿Se aplica eso? El menos un medio más un medio. Sí, eso. Eso sí es solamente para el último número cuántico, que me indica, como le digo, el sentido. En los orbitales, el sentido desde abajo el positivo, y de la casilla del orbital superior sería el negativo, cuando ubico los, los electrones. Ahora vamos a ver, digamos, acá estoy viendo electrones a los que podría deducir cuál es, ¿eh? Vamos a hacer eso para que entiendan del grupo esos, los que son correctos. Vamos a dejar esto para que lo puedan ver, ¿no? Primero dice que tiene un nivel 2, ¿sí? Entonces ese electrón va a estar en el nivel 2, en L igual 1, en L igual 1 se corresponde con el subnivel P, ¿sí? El M igual 0, si se corresponde con el subnivel P, es que es posible tener 3 orbitales. Y si tengo 3 orbitales, puedo tener 6 electrones, ¿sí? Cada uno de estos orbitales tienen estos números, ¿sí? ¿Por qué? Porque M, que me indica la cantidad de orbitales y el lugar que ocupa, la orientación, va de menos L a más L. Entonces, como L era 1, entonces puedo tomar valores de menos 1, 0 más 1. Ahora, dice que este electrón utiliza el orbital 0. Entonces este orbital. Ahora, ¿se refiere a este electrón o a este electrón? Al de arriba. al de Al de arriba. arriba. Entonces, para que esté este acá, tiene que haber ingresado este y este y recién este. Por lo tanto, es 2p Sí. 5, que es el número cuántico, son los números cuánticos del último electrón, el número 5. Siempre los números cuánticos me están indicando la posición, en general, de un electrón en particular. Este me está indicando ese. ¿Sí?
es que sigue teniendo el mismo nivel, el mismo subnivel, pero está ocupando este lugar, este orbital, el -1. Entonces sería el 2p, ¿es este o este? En el de abajo. Estoy hablando de este electrón positivo, entonces primero que ingresa, entonces el 2p1, ¿m? Porque estos no están acá. ¿Sí? El primero que ingresa al orbital -1. En cambio, el C pertenece al mismo nivel, nada más que al subnivel S, porque L es igual a 0 y eso se corresponde con el subnivel S, ¿sí? Entonces tengo 2S, M es 0, porque es este orbital, este es el orbital 0, el único que existe para S, y tiene el electrón -1,5, es decir, que está este y este, ¿sí? Hablando de este electrón. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, Federico. Entonces vamos a hacer el 21. ¿Mm? 21 como para ir terminando. Y dice que tengo que, del azufre, que tiene un número atómico 16, indica cuál es su configuración electrónica y escribe la serie completa de los 4 números cuánticos para los 4 electrones que se encuentran en el orbital 3p. Profe, ¿cuál era? No la escuché bien, disculpe. 21. Ah, bien, gracias. Los dos primeros son todos iguales, ¿no es cierto? Los dos primeros números.
¿Cuál Profe, sería? creo que terminé. Ajá, a ver, ¿cómo sería? Dime del primer. Sería, a ver, yo lo hice, creo que puse que n era igual a 3, Sí, l igual a 1 y m igual a 1 también. ¿Está bien? pero estabas haciendo del último. Y acá te pide de los 4, Ah, hay que hacer del, todo. del Bien. orbital P. Claro, entonces todos tienen el mismo nivel. O sea, 3, el primer número es común a todos. Todos están en el mismo valor de L. ¿M? Porque todos están en el orbital P. El orbital es P. Es un nivel P. Entonces, ¿qué valor toma L cuando estamos en P? Uno. 1. 1. 1. Bien. Es decir, que todos están con L igual 1. Hasta ahí son iguales los números. El que difiere es M. Para el primero, ¿cuánto va a valer M? Va a valer M, perdón. Menos Menos 1. 1. Menos 1, bien. Para el segundo va a valer 0. 0. 0. El tercero, Más 1. 1. y el último, Menos 1. Menos menos 1. 1. Bien. El primero va a tener número cuántico de spin Un medio Más, positivo. más 1/2. más, acuérdense Lo- que es positivo, perdón que yo los confundí ahí. Más, todos los de abajo son más y menos. El último, ¿verdad? El último viene Sí. acá. Perfecto. Esos son los 4 números. Fíjense que todos difieren en algún número. ¿Mm? Y esa es la maravilla de explicar de alguna forma con este modelo de número con este modelo atómico, una forma de explicar cómo cada electrón tiene su espacio, ¿sí? Espacio probable en torno al núcleo. ¿Sí? Mediante esta combinación de cuatro números. Bien, el resto son todos parecidos, digamos, en ese sentido, de poder identificar si son correctos o no. Para eso tengo que tener en cuenta estas reglas. Lo único que sale un poquito es ¿sí? Con la pregunta, que dice cuántos orbitales son posibles, orbitales, ¿no? Con el número cuántico principal igual a 4. Los orbitales siempre los determina M. ¿Mm? Entonces, cuando estamos en un nivel principal igual a 4, y que puedo llegar a tener orbitales F incluso. ¿Mm? Entonces, los electrones que puede alojarse, como son 2 por orbitales, según la cantidad de orbitales, la cantidad de electrones. ¿Mm? Si n es igual a 4, L puede tomar valores desde 0 hasta n-1. ¿Mm? Voy a tener todos los orbitales estos. El S, el P, el D y el F. El S tiene 2, el P tiene 3, perdón, el S tiene un orbital, P tiene 3, D tiene 5 y F tiene, ¿cuántos orbitales tiene F? 7. 7, exactamente. Sí, 7. 7. 7 orbitales porque puedo albergar 14 electrones. Entonces suman los 14, más los 10, más los 6, más los 2. Toda esa cantidad de electrones pueden alojarse en esos orbitales.
Bien, ¿se entendió? Sí, profe, 10. ¿Entender? Sí, profe. ¿Mm? La Tenía una consulta, aplicación. profe, sobre Sí, el parcial. sí, ¿Tiene las notas? de algunos he estado clasificando, Renzo, y me faltan algunos porque no he llegado al último, ¿no? Pero Bien. ahora este fin de ya la voy a terminar. No me alcanzó el tiempo la semana. No, y ahora no sé a quién le mando el PowerPoint, se lo voy a mandar a alguno de los números que tengo y bueno, después lo comparten ustedes, ¿sí? Ahí en el Bueno, Vale, profe. profe. parcial, Si quiere mandármelo a mí, no hay problema. Renzo, bueno, espero encontrarte ahí, por eso digo a cualquiera de los que tengo ahí que me han enviado el examen, por eso es que voy a ver si te encuentro, Renzo. ¿Quiere que le mande un mensaje? Así me Dale, encuentra más dale, fácil. dale, 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 perfecto. Así hacemos. Y ya les envío y él les comparte, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, entonces, como es la última clase, espero que tengan unas lindas vacaciones, que descansen, cuídense, no anden haciendo cosas que no se pueden por la pandemia, así que los espero después de este mes de julio. Gracias, Bueno, profe. Que profe, tenga muchas lindas gracias. vacaciones. Nos estamos viendo a la vuelta. Gracias, 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 chicos. Nos estamos viendo. Ya le mandé el mensaje por las dudas. Chao, profe. Bueno, chao, hasta luego, Emilio. Chao, Pablo. Chao.